y 6 de octubre. No termina. Porque suponte que es candidato. Suponte él va a entrar sí o sí. Puede ser el número 1 en la lista. Sí, claro. Hasta el 10, 11 van a entrar seguramente. Así que él va a entrar seguro. Sí, claro. Karen Reinhardt va a entrar segura. Esper va a tener que jurar. Porque él termina su periodo ahora y empezaría un nuevo periodo, ¿no? Entonces él va a tener que jurar. ¿Lo van a dejar jurar? ¿Estamos seguros que o le van a hacer la vida imposible a él y al gobierno bueno, acusándolo de inhabilidad moral? Ya se lo están haciendo. Obviamente. Están convocando una sesión para reformar la ley de DNU y desplazar a Esper de la Comisión de Presupuesto. Está bien, no. Claro, pero esto recién empieza. Después va a tener que asumir por eso. el 10 de diciembre. Sí. ¿Entendés? Sí. Y ahí va a empezar también un proceso de desgaste para el gobierno monumental. Sí. Porque vos fíjate una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que usa la oposición? ¿No? Se están regodeando, como vos decís. Dicen, son unos estafadores por el caso Libra. Son unos corruptos por el caso Andís y discapacitados. Y ahora tienen ligazón con los narcos con Espert. ¿Cómo? Se están regodeando. Ahora, yo, dicho esto, el muerto se ríe del degollado, ¿no? No hay ni parangón. Porque no hay ni parangón. Tienen 20... Tayana, que es el número 1. Claro. Tayana, él está más sucio que una papa, ¿no? De haber sido un terrorista de armas llevar en la República Argentina, a juntarse con terroristas narcos, como el señor Maduro, ¿no? Que tiene una acusación de los Estados Unidos, mira la foto, Sí. ¿no? Que tiene una captura, una recompensa de 50 millones de dólares, Sí. justamente por una acusación de terror. Mirá, este que tiene captura internacional por narcoterrorismo. Está claro, Eduardo. Y es el amigo de Tayana y compañía. Sí. ¿No? Entonces, estos se regodean. Pero pará, fue el amigo de Cristina, el amigo de todos. Obviamente. Es que la diferencia es que el electorado que los vota, que vota a los Tayana de la vida... No le importa. Y a los Grabois de la vida, no les importa. Coincido con vos. Este es el punto. No les importa que Cristina está presa por chorra y coimera. No les importa. El tema es que el votante libertario y el votante republicano de Juntos por el Cambio... Republicano liberal, como dijo Patricia Bullrich. Sí, llámalo Sí. o institucionalista. Exacto. O moderado de la República Argentina, no te banca una situación como la de Espert. No. La verdad, no se la banca. Porque además pusieron la vara altísima. Nosotros no somos chorros, no estamos con los narcos. El mismo Espert dijo que a los narcos, para los narcos bala y bala. Sí. No es cárcel o bala, es bala o bala. Se le destruye la argumentación. Busca el video, porque ese video es muy impresionante. Pero ¿no? más, Eduardo, Entonces, mintió. En la entrevista mintió. Mintió muchas veces. Mintió muchas... A vos te mintió en la cara y yo ayer vi un recorte justamente del noticiero, porque yo a esa hora, perdón, estaba en el cumpleaños de mi hija de 4 años. Mil disculpas. Pero vi el recorte y vi tu angustia, porque dijiste, lo conozco, y me mintió en la cara. Exacto. Dijiste eso. Pero, Eduardo, porque se había armado un clima, ¿te acordás? Lo habíamos charlado en el pase previo. Obviamente. Esper viene a las 20 horas a dar las explicaciones. Obviamente. A dar las explicaciones. Entonces, cuando lo tuvimos sentado, bueno, a ver, ¿cuáles son las explicaciones? ¿Vos sabés cómo, me cuentan, Fred Machado, cómo lo conoce a Espert? La primera vez que ve a Espert. No. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Por televisión. Ajá. En el año 16, no, o 19, 18, por ahí. En el 18. En el 18, porque en el 18. ahí es donde dice que lo conoce. Lo ve por televisión mirando la tele, viendo animales sueltos. Animales sueltos, claro. Así lo ve por primera vez. Después se lo presentan, creo que en un club de golf, en el club de golf de San Isidro. Ahí se produce la primera reunión. Después te voy a contar algunos detalles porque son muy interesantes. Ahora, volviendo a la mentira de Espert, ¿no?
Spert viene mintiendo con este tema hace mucho. Sí. Y en especial en este último tiempo, porque dijo que era un solo vuelo, pero después terminaron siendo 35. Sí. Dijo que era una operación vieja, que no hay nada, y después terminó apareciendo un Excel. Un papelito, me dijo. Con 200.000, un papelito. Un papelito. Con 200.000, minimizando el papelito. Minimizando el papelito. Después apareció, justamente aparecieron los 200.000 en una operación bancaria. Pero, Eduardo, ¿para qué negar? ¿Por qué no decir sí, la recibí y después voy a explicar en términos de qué la recibí? Exactamente. ¿Por qué él no dice ni sí ni no? Porque sabía que no podía negar la transferencia. Entonces, no termino de entender al día de hoy por qué su respuesta fue tan evasiva. De alguna manera, él durante mucho tiempo minimizó y prácticamente ninguneó una relación con Fred Machado. Exacto. La ocultó. O sea, quiso minimizarla, minimizarla es la palabra correcta. La verdad no tuve... Lo vi una vez, lo vi una vez. me trasladó. Mentira. Lo vio muchas veces. Y no solo eso, firmó un contrato con Fred Machado. Un contrato. ¿Sabes de cuánto era ese contrato? ¿De cuánto? $1 millón. Pagaderos de a $100.000 por mes. La primera cuota no se la paga, se atrasa. Spert lo llama y le dice, che, no me pagaste la primera cuota. Le paga 2 juntas y ese es la transferencia de 200.000. Después viene la pandemia, el contrato fue del 19-20, viene la pandemia y, viste, se diluye ese contrato. Pero el contrato firmado es de $1 millón. El contrato con Fred Machado, bajo la apariencia de la minera guatemalteca. De la minera guatemalteca. Ok. Exactamente. Y la primera vez, es mentira que José Luis Spert no sabía de las actividades de Fred Machado. Te voy a contar cuándo se lo cuenta. Se lo habría contado, espérate porque acá tengo el dato, se lo habría contado aquí en Buenos Aires. Fred Machado estuvo mucho tiempo en Guatemala con sus empresas, con la minera, sí, y también con una empresa, va a España y pone una empresa de bloques o una cosa así, una bloquera, y después la lleva a Guatemala. Pero digamos, la actividad principal de Fred Machado durante muchos años en Guatemala fue la minera, en una localidad muy pequeña de Guatemala. Te voy a contar cuándo, en marzo del 2021, marzo del 2021, sí, Fred Machado le confiesa en la casa de Spert, junto con su mujer, le confiesa los quilombos que tenía en Guatemala. Porque en Guatemala, Fred Machado ya había aparecido en la tapa de los diarios como el narcotraficante argentino. ¿Vos sabés cómo conoce al presidente de Guatemala, Fred Machado? Hoy me contaban la historia. En su momento, él estaba en Nueva York. Y en Nueva York se encuentra a tomar un café. Espérate porque estoy buscando porque tomé tanta nota de esto. Se encuentra a tomar un café con un tal Naselli. ¿Le suena ese apellido, Naselli? Se casó con Vicky Zipolitakis. Trabajaba en un banco en Nueva York. En la Sexta Avenida, él se reúne con Naselli a tomar un café y tomando un café, a Naselli lo llama el presidente electo de Guatemala.
dice, mira, tengo un problema con el vuelo, no sé qué pasa, qué sé yo. Dice, mira, justo estoy con un amigo mío que tiene aviones acá delante mío. Y en ese momento Fred Machado le pone a disposición un vuelo privado al presidente de Guatemala para llegar a una reunión en Washington para ver a Obama, que era la primera reunión que en ese momento iba a tener el flamante presidente electo de Guatemala. Así ingresa Fred Machado a Guatemala, porque después el presidente le agradece infinito, lo llama por teléfono a Fred Machado y le dice, mira, te agradezco mucho, que eres yo, ¿por qué no nos juntamos? Y en Washington se juntan el tal Nasseli, el marido de Zipolitakis, Fred Machado y el presidente de Guatemala. Y ahí lo invita a Guatemala, lo invita y le dice, mirá, yo era comediante, gané la presidencia, le gané a una suerte de kirchnerismo que hay en Guatemala, ¿no? Y viaja a Guatemala porque el presidente dice, mirá, tengo unas tierras en el Alto Vera Paz, donde había un socavón de oro, plata y plomo, con una pista muy chica de 500 metros. Y él llega a ese lugar y él, tengo entendido que a alguien le cuenta que lo describe como si fuera Jurassic Park, pero sin los dinosaurios. Ese lugar. Interesante, sí. Y ahí en ese lugar tenía una pequeña iglesia, al lado un cementerio, y el lugar, ¿sabes cómo se llamaba? Argentina Los Alpes. Ese lugar. Mira. Ese lugar de una comunidad rural, de gente muy pobre, donde el Estado no entra de ninguna manera en Guatemala. Un lugar donde los pobladores tenían sus propias reglas, ¿no? Sus propias reglas en todo sentido. Una comunidad indígena. Fred Machado, me cuentan que él se sintió una suerte de jesuita en ese momento. Y empieza a hacer un trabajo social con los trabajadores y se hace cargo de la mina. Y empieza a crecer y a crecer y a crecer la mina, empieza a producir muy bien. Se hizo minero, se terminó haciendo minero. Y a mí me cuentan, esas son las fotos, ¿no? Sí, sí, son las fotos de la mina. Ok, el video de la mina, ok. Y ahí, y aparentemente, él habría contado, Fred Machado, que ahí se manda una cagada. Mira, esa es la pista. Tengo entendido que uno de sus mejores amigos se mata en esa pista, porque el avión sigue de largo y se termina matando. Pero creo que esa pista ya es nueva, porque tiene más de 500 metros, ¿no? Me parece. Ahí se hace socio con un tal Iván Morales, qué sé yo. Y con la pandemia se va a México, ya estamos en el 2020. Iván Morales, que es el que menciona Exactamente, Bert. que tiene el 50% de la mina. Que cuando es la pandemia, él se va a México y este tipo aparentemente se quedó con todo, se hizo dueño, era el patrón. Y que Fred Machado dice que lo estafó. Lo estafó, exacto, porque se queda con todo, ¿no? Después vuelve de México a Guatemala. En España llega a comprar una fábrica de bloques que después creo que lleva la fábrica de bloques a Guatemala. La primera vez que lo contacta Homeland Security fue en el año 2016, más o menos, cuando aparecen los aviones de Juliá. Esa es la primera vez que lo contacta Homeland Security. Y la próxima vez que lo vuelve a contactar, tengo entendido, Homeland Security fue el 26 de octubre del 2020, donde los agentes del Homeland Security en Guatemala le dicen a Fred Machado, te vamos a acusar de una conspiración por traficar drogas. Sí. Con aviones de Guatemala. Esa es la causa. Esa es la causa. Esa es la causa que se tramita en Texas. Él se queda, aparentemente en Guatemala, lo llaman un día de Texas, en Dallas, él contrata a un abogado, le dicen algo así como, ¿aceptás un polígrafo? El polígrafo es para
para saber si decís, si verdad. mentís o no. Claro, la Detector verdad. de mentiras, claro. Exactamente. Porque vos decís que no tenés nada que ver con la droga. ¿Aceptás el polígrafo? Acepta el polígrafo, le hacen el estudio. Van a ver a un fiscal, al fiscal de Dallas, y el fiscal le dice, mirá, la conspiración es muy amplia. Vos cooperás o cooperás, ¿no? O no cooperás, elegí, ¿cooperás o no cooperás? Porque los que están en la causa están todos sucios, todos. Vuelve a Guatemala, todavía no estaba detenido, no lo detuvieron nunca. En O los sea, le Estados daban, Unidos. quiero interpretar, la posibilidad de ser una especie de imputado colaborador. Más o menos. Al estilo americano. Claro. Detienen a la mujer esa que está detenida, ¿no? Que La era socia. una mujer que hacía una manganeta con dineros, qué sé yo, con préstamos. El famoso trust. Ponzi, claro, un sistema, un esquema Fiduciario. Ponzi. ¿Eh? Un fondo fiduciario. Exactamente, un trust. Debra Mersen Erwin es el nombre, Exactamente. que está condenada. Lo que quería Homeland Security era que Fred Machado hable y cuente, ¿no?, sobre esta mujer. En la Navidad del 2020, enero del 2021, lo vuelven a llamar a Dallas, los de Homeland Security. Y le dicen algo así como, esta es tu oportunidad para que porque la mujer, la tipa, no cooperó. Así que esta es tu oportunidad. Porque si no vas a ir preso 20 años. En ese momento vuelve a la Argentina y ahí empieza toda la situación en la República Argentina, Fred Machado. Y en el 2019, viendo la tele, lo ve a Esper. Él en ese momento, tengo entendido, que habla mucho con Carlos Maslatón. Parece que los dos hablaban mucho de historia o algo así. Pero la primera reunión que tiene con José Luis Esper habría sido en el golf de San Isidro. Fred Machado aparentemente jugó al golf con una persona y esta persona le dice, no sabés, tengo un amigo que quiere ser presidente, qué sé yo, y necesita ayuda. Bueno, presentámelo. Y en la primera reunión en el café del... ¿Te aburro con la historia? No, me encanta, estoy prendido, parece Netflix. Estoy tratando de... Parece un guión de Netflix. Me falta nada más que... No, es muy interesante, muy interesante. Me falta el pochoclo, Edu, nada más. A esa primera reunión en el golf del San Isidro Club, van Etchepare y Espert. Y ahí Esper le dice, me quiero presentar como presidente, necesito que me ayudes, me des una mano. Con guita, ¿no? Obviamente. Toda contribución que puedas hacer será bienvenida, aparentemente le habría dicho en esa reunión, ¿no? En ese momento Esper le presenta a su novia, que después termina siendo su mujer, le presenta a la jefa de prensa, con quien hablaste ayer, Sí. que está en Qatar. Y aparentemente en ese momento no tenía ni estructura, no tenía oficina, sin oficina, sin nada. Tengo entendido que en junio 6 del 19, él estaba en Inglaterra, Fred Machado, porque iba a ir a Normandía. Él aparentemente es un fanático de la Segunda Guerra Mundial y el desembarco de Normandía, qué sé yo qué. Y lo llaman por teléfono y le dicen, che, va a venir a la Argentina Dick Morris. Vos que nos estás ayudando con la campaña. Claro, Claro, Dick Morris llegaba a la Argentina de la mano de Luis Rosales. claro. Pero necesitamos que le pagues el hotel. Bueno, está bien, yo pago el hotel. Fred Machado le paga el hotel a Dick Morris. En ese momento la historia era, junto con Dick Morris, Luis Rosales, Espert, Etchepare y compañía, tratar de encontrar la fórmula presidencial. Entonces empiezan a buscar, creo que alguien piensa en el doctor Cormillot, Sí. pero con quien sí fueron a hablar, y creo que fueron a la casa, es de Facundo Manes. Fueron a la casa de Facundo Manes, Fred Machado,
Esper y otros a ofrecerle la vicepresidencia. Y en ese momento, bueno, viste cómo es Manes, se sentía el elegido por Raúl Alfonsín para ser presidente y dice, la verdad no, vice no. Y no acepta. Entonces después, con Dick Morris, deciden que la fórmula iba a ser con Luis Rosales. En esa reunión me dicen que estuvo Lilia Lemoyne. En la casa de Rosales. Se decide la fórmula en la casa de Rosales. Y empieza aparentemente una suerte de simulacro de cómo iba a ser la campaña. Y Esper le dice a Fred Machado, ya tengo el 10% de los votos y si tengo el 10% entro en la segunda vuelta. Y ahí firma el contrato del Palo Verde. Ahí firma el contrato del Palo Verde. De una supuesta consultoría de la mina. Entonces, el contrato del millón habría sido para financiar la campaña. Sí, son 10 pagos de $100.000. Para financiar la campaña. O para Esper. Era para Esper, porque la verdad que el contrato es con Esper, no con el partido. Bueno. Porque de hecho el partido no declaró ingresos. Bajo el paraguas de una locación de servicios, contrato de asesoramiento. Es supuestamente, Claro. en ese momento aparentemente la mina venía en caída libre y entonces supuestamente Esper la iba a hacer crecer. Algún objeto tenía que tener. Aparentemente era eso. En marzo del 2021, porque tengo entendido que Fred Machado viene en avión de línea a la Argentina en el 21, cuando en el 21 Esper se iba a lanzar como candidato a diputado. Y en marzo del 2021, Fred Machado le habría confesado a Esper todos sus quilombos en Guatemala, porque él ya estaba en la tapa de los diarios en Guatemala, como el argentino narco. Te aporto una fecha que cierra con eso. Él fue acusado formalmente por la justicia de Texas el 26 de febrero del 2021. Claro. Por eso, cuando Esper dice, yo no sabía, es mentira que no sabía. La verdad, es mentira. Porque tranquilamente Esper podría haber dicho, sí, yo sabía de los quilombos porque él me contó, pero yo no tengo nada que ver con ese tipo, no quiero saber más nada. Ahora, a mí me cuentan que en esa reunión, cuando él le confiesa los quilombos, Esper le dice, de ninguna manera, mira, yo tengo quilombos, qué sé yo, de ninguna manera, yo me voy a inmolar con vos o yo por vos me inmolo. Vos me diste una mano enorme a mí en el momento que yo más necesitaba, vos me apoyaste, yo no me voy a olvidar. La lealtad. Después lo detienen a Fred Machado. Y Esper lo niega a Fred Machado. ¿Por qué negarlo? Bueno, esa fue... ¿Por qué? Eso es lo que trasuntó en la entrevista, en el diálogo que tuvimos. ¿Por qué? A Fred Machado lo detiene el 16 de abril del 21, la Policía de Seguridad Portuaria, acá en Argentina. O fíjate, aeropuerto en de marzo, Neuquén. te dije la fecha, ¿no? En marzo. Y es más, te digo. ¿Tenés el video? ¿Tenés el video? Pablo, contestame. ¿Tenés el video? Ok. Espert, que dice que no lo conoce y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Que prácticamente medio que lo desconoce o que no había confianza, ¿no? Este video lo grabó el propio Fred Machado en su casa de Viedma aquella vez que viajaron para la presentación del libro. ¿Donde no está cumpliendo la prisión domiciliaria? Exactamente. 2018. Sí. Esto es lo que grabó, dale.
Estamos esperando que suba la tasa el presidente central. Sí, preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri. ¿Te das cuenta, no? Gobierno de Mauricio Macri. Claro, 2018, por eso. El presidente central. Sí, preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri. A las 6:25 de la tarde, Espert todavía sigue siendo candidato a diputado, número 1 en la lista. El único que lo sostiene a Espert en ese lugar Es el presidente. es el presidente. El único. Un miembro del gabinete me dijo hoy, si fuera él me correría, pero creo que tenemos distintos puntos de vista sobre la ética. Uf. Es que acá, más allá de la ética personal, es evaluar el daño que se le hace al conjunto. El presidente puede sostenerlo por lealtad personal, por capricho, por convicción, por lo que sea. Pero lo que no terminan, me parece, de calibrar es el daño al conjunto, el daño al proyecto, el daño al conjunto. Y a mí me sorprende porque el presidente dio señales muy claras cuando voló a su propio jefe de gabinete, Nicolás Posse, en los primeros meses del gobierno. No me va a titubear, no voy a titubear en esto. Tal vez, alguien me decía, el presidente le cree a Espert. El punto es que con todo lo que ocurrió, la manapraxis política, Espert, yo voy a decir esto, le voy a preguntar a la gente del otro lado, ¿qué creen? ¿Que se defendió como inocente o como culpable? Porque vos podés decirte inocente, pero te terminás defendiendo como culpable. Porque todo lo que hizo desde que se conocieron estos datos es sembrar más dudas con sus propias explicaciones de las que ya existían. Sí. Y la última, o en todo caso, la última serie de dudas la terminó generando con el video de anoche. Bueno, ayer en el video hay dos frases que a mí me hacen un ruido enorme. Porque en un momento él dice, una empresa minera vinculada a Machado, no era vinculada, era de Machado, no era vinculada a Machado, es de Machado, primero. Necesitaba de mis servicios como economista. Y después dice, no se trató de un pago del señor Machado. ¿En qué quedamos? Un pago. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se trató de un pago del señor Machado? Sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Pero si es de Machado. Entonces, si es de Machado, la empresa... La mina era de Machado. Él la compra por $500.000. Sí. Y él termina confirmando que efectivamente recibió ese pago de Fred Machado. Pero acá el tema también es que su nombre, el nombre de Espert, está en una causa muy pesada de narcotráfico en los Estados Unidos. Exacto. Ese es el tema, ¿no? Y que en la entrevista que tuvimos dijo un papelito, porque, digamos, lo circunscribía a la denuncia, al carpetazo de Grabois. Ahora, y yo le decía, sacalo a Grabois. Grabois sacalo es otro que está más sucio que una papa. Pero ¿no? obvio. Porque Grabois tiene que rendir cuentas de la imputación que él tiene, de la acusación por malversación de los recursos del Fondo de Integración Social Urbano, el FISU. Famoso FISU. Sí. ¿No? Esto de quedarse, creo que la causa la tiene Stornelli, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Sí. Me parece que la tiene Stornelli. La tiene Carlos, sí, Carlos Tornelli. Es una denuncia contra el dirigente, o sea, tampoco, ¿viste? Y los kirchneristas, ¿no? Cuando dicen, bueno, ahora parece que descubren ahora la corrupción. No, y la decencia. ¿No? Y la decencia. La decencia como valor.
Alberto procesado, Cristina condenada por chorra y por coimera, Carlos Zanini procesado, Uberti procesado, Milani procesado, Carlos Kirchner procesado, Barata procesado, Parrilli procesado, Capaccioli procesado, Lázaro Báez condenado por chorro, Vudú condenado, el vicepresidente, José López condenado, Ricardo Jaime condenado, Devido varias veces condenado, Felisa Micheli condenada, Luis Delía condenado, Esteche condenado. Todos de ellos. Todos. ¿Te acordás cuando habíamos hecho la asociación? Alperovich condenado, Schiavi condenado, Jaime condenado, Piccolotti condenada, Uribarri condenado. ¡Epa! Una asociación política delictiva eran. Tenían casi 20 condenados. Vamos. 20 condenados. Una organización criminal. Fueron durante 20 años, 16. Exacto. Pero 16. que hoy celebra, porque Increíble. esa asociación delictiva tiene votantes que fingen demencia o en todo caso les importa un bledo el prontuario y los votan. No es lo mismo del otro lado y esto es lo que no terminan de entender. Hay algunos que pretenden que sea lo mismo. Entonces dicen, está bien, pero ¿por qué no se ocupe? Por favor, al kirchnerismo le hicimos radiografía, tomografía computada y resonancia magnética Ahora de la resulta, corrupción. Escucho y leo algunos en las redes sociales, por ejemplo, decir, vos, Feynman y Rossi son kirchneristas. ¿Pero dónde? Sí, claro. Pedazos de pelotudos. A ver, Sí, claro. A ver, Sí. ¿dónde? Sí, contámela. ¿Dónde? Lo que pasa es que contamos todo. Y yo creo, personalmente, creo que el mejor favor que le puede hacer al presidente, al gobierno todo, y a la República Argentina, porque el 26 de octubre este país se juega quizás un antes o un después. Totalmente. Entonces, qué sé yo, uno pide por ahí un gesto, ¿no? Y creo que no es que el presidente está entregando a alguien, pero me parece que por ahí Esper podría pensarlo bien y decir, no, la verdad, no quiero perjudicar más al presidente, ¿no? Esto ya no sé cómo pararlo. Yo no tengo nada que ver con el narco, pero igualmente voy a demostrarlo, pero no puedo, porque de acá al 26, todos los santos días le van a tirar al gobierno con que son estafadores, coimeros y narcos. Pero bueno, qué sé yo. Difícil. Yo coincido contigo. Un gesto es lo mínimo que podría hacer Esper. Después, Milei y el equipo político podrían decir sí, no, o la renuncia que son indeclinables, ¿no? Mirá, en pos del proyecto, sin entrar en ningún tipo de prejuzgamiento del punto de vista penal. No, obviamente. Solo con la Obviamente. torpeza política, Obviamente. solo con la torpeza política para explicar su propio pasado, en reiteradas circunstancias, ha puesto al gobierno otra vez a la defensiva. No, y además el gobierno va a pedirle un auxilio al gobierno norteamericano, al Tesoro norteamericano, y vos sabés lo que son en los Estados Unidos y para los gobiernos en los Estados Unidos y para Homeland Security y para la DEA, lo que son los casos de narcotráfico. No es joda. Obvio. No es joda, ¿no? Obvio, obvio. Y una mancha, viste, y ahora el solo hecho de un candidato, el principal candidato del presidente con algunos lazos con un narco que para colmo, el narco o el supuesto narco está preso acá por narco. No es que está libre y que no hay una acusación concreta, ¿no? Con una extradición demorada, que se ha logrado demorar. Sí. Querido, Abrazo muy grande. te veo en un rato. Gracias.